Muy buenos días, amados hermanos. Damos gracias al Señor por entrar en este mes de octubre. Como sabemos, octubre para nosotros es nuestro mes misionero. Así que a partir del día de hoy, este domingo y durante todos los domingos de octubre, vamos a estar meditando acerca de las misiones y lo que la palabra de Dios dice sobre las misiones. Y para hablar de misiones es importante partir desde la perspectiva de Dios. Así que el tema que nos ocupa hoy es el propósito de Dios para la obra misionera. Para esto vamos a meditar en un capítulo y un versículo muy conocido de la palabra de Dios, Juan capítulo 3, versículo 16. Estoy seguro que la gran mayoría de nosotros conoce este versículo de memoria, pero vamos a abordar también los versículos 17 al 21 para ver qué es lo que la palabra de Dios nos dice. Leamos entonces Juan capítulo 3, versículos 16 al 21. Dice la palabra del Señor: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Oremos, queridos hermanos. Señor, al abrir tu bendita palabra, Señor, en esta mañana, queremos rogarte que tú nos hables, que tú cargues nuestro corazón, Señor, con ese sentir que tú tienes por el perdido, que tú tienes por cada uno de los que son parte de tu creación, Señor, por cada ser humano. Te ruego, Señor, que como iglesia podamos tener ese mismo sentir, podamos buscar, Señor, al perdido, podamos entender el mandato que tú nos has dado a través de la obra misionera. Bendícenos, Señor, en esta mañana. Danos tu palabra. En Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Amén, queridos hermanos. Y lo primero que tenemos que ver en este pasaje definitivamente y resalta por sobre todo es el amor de Dios. La palabra dice en primer lugar, de tal manera amó Dios al mundo. Y entonces debemos entender cómo es el amor de Dios. Alguno por ahí ha dicho, bueno, el amor de Dios se despierta al ver la condición de la humanidad, la condición de condenación de la humanidad. Y uno podría pensar, entonces es el hombre con su pecado el que genera el amor de Dios, y la respuesta categóricamente es no. Dios por naturaleza, su naturaleza es amor. Él mira al hombre con amor, más bien a pesar de su condición de pecado. Dios no necesita que el hombre esté en tal o cual condición para amar a su creación. Este amor de Dios es un amor implícito en Él. Y por lo tanto, hermanos, Dios despierta así su misericordia en razón de su amor hacia el hombre. ¿Qué cosa es la misericordia? La misericordia es ver la condición paupérrima de alguien, la condición miserable de alguien, y ser movido para acudir a su necesidad. Eso es lo que hace Dios. Por eso lo primero que dice el texto bíblico es, de tal manera amó Dios al mundo. ¿Y cómo amó Dios al mundo? De una manera inexplicable. ¿Y por qué inexplicable?
Cuando nosotros amamos a alguien humanamente, es porque algo hay en esa persona. Puede ser un vínculo afectivo, un vínculo familiar. Alguien ha comparado, por ejemplo, el amor de la madre con el amor de Dios, porque dice, la madre ve al hijo y el hijo hace el mal y la madre sigue amándolo. La madre ve que el hijo es rebelde, pero la madre sigue amando al hijo. Pero aquí una salvedad, queridos hermanos. La madre tiene un vínculo familiar y la madre tiene un sentido de responsabilidad frente a lo que el hijo hace. En el caso de Dios es un amor todavía mayor, un amor incondicional y un amor a pesar de. Mire lo que dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 5, versículo 8. Dice la palabra que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y algo más, en el versículo 10 de este mismo capítulo 5 de Romanos, dice que nos habíamos constituido en enemigos de Dios por nuestra rebeldía, por nuestro pecado. Y siendo enemigos de Dios, Dios nos reconcilió consigo mismo a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo. Note algo, hermano, el amor de Dios no es un amor de merecimiento, el amor de Dios no es un amor condicionado, el amor de Dios es un amor indiscriminado para todo aquel que quiera recibir este amor. Por eso entender este amor debe ser la base de nuestra obra misionera, de nuestro trabajo misionero como iglesia. Y dentro de este amor vamos a ver dos cosas que dice la palabra. Lo primero es que este amor es un amor inmenso, de tal manera amó Dios al mundo. La magnitud de este amor no tiene límites en cuanto a que puede obrar en cualquier persona, cualquiera que sea su condición. No hay hombre lo suficientemente malvado, no hay hombre lo suficientemente degenerado para que Dios lo haya dejado de lado y para que su amor no sea para esa persona. Es un amor magnífico, es un amor superlativo. Nosotros no podemos entender ese amor, ni siquiera podemos cuantificar ese amor. De tal manera amó Dios al mundo. Pero una segunda cosa que dice sobre este amor, que es un amor que tiene alcance universal. Cuando la palabra dice amó Dios al mundo, está hablando de la humanidad, está hablando de todos, está hablando sin excepción. Por ahí se puede interpretar que Dios ama solamente al que viene a Él, solamente al que cree en Jesucristo. Y esto es incorrecto, hermanos. El alcance del amor de Dios es un alcance universal. Y alguno podría interpretar, pero solo se salvan los que vienen a Jesucristo. Y es verdad, porque la palabra dice para que todo aquel que en Él cree, pero esto no quita, hermanos, que Dios ama a toda la humanidad. Entonces, ¿Dios ama también al perdido? Por supuesto que ama al perdido. ¿Dios ama al que está condenado por su pecado? Por supuesto que lo ama. De otra manera diríamos que el amor de Dios es un amor condicionado. Si tú crees, entonces te amo. Y si no crees, entonces no te amo. Dios no hace acepción de personas. Por lo tanto, queridos hermanos, debemos entender ese amor y que sea ese amor el que llene nuestro corazón, el que llene nuestra vida. De tal manera que no estemos pensando, a Él sí le voy a predicar porque parece que Él sí va a escuchar, por lo tanto Dios lo ama. Y este que parece que no va a escuchar, entonces a este no le predico porque parece que a este Dios no lo va a amar. El amor de Dios es para toda su creación, sin ninguna excepción. Entonces descubrimos que el amor de Dios tiene una magnitud que no tiene ningún límite y tiene una amplitud que tampoco se limita a ninguna persona, absolutamente a ninguna persona. Aún los que luchan activamente contra el nombre de Dios, para ellos también es el amor de Dios.
en el segundo, en el instante que esa persona pueda arrepentirse de sus malos caminos, en el segundo que esa persona pueda venir a Jesucristo, la salvación va a ser para esa persona. No está detenida para nadie, para ninguno, porque Dios ama a todo ser humano, a toda la humanidad. De tal manera amó Dios al mundo. Pero una segunda cosa que tenemos que decir, queridos hermanos, es que este amor es un amor activo. Este amor es un amor que obra en cuanto al hombre. Ya hemos dicho que el amor de Dios no parte del hombre, no parte de la condición del hombre. Pero también debemos decir que este amor obra efectivamente sobre el hombre, obra efectivamente sobre la condición del hombre. Quiere decir que el amor de Dios no es un amor de sentimiento. ¡Ay, cuánto amo esta creación! ¿Y cómo me gustaría que su condición no sea esa? Por supuesto que no. El amor de Dios es un amor activo, es un amor efectivo sobre la humanidad. Por eso dice, de tal manera amó Dios al mundo, y aquí viene lo siguiente, que ha enviado a su Hijo, a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Por lo tanto, hermanos, el amor de Dios obra de manera efectiva a través de su Hijo, a través de su Hijo Jesucristo. ¿Y cómo obra? En primer lugar, fue Jesucristo enviado para salvación, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Hermanos, todos hemos escuchado este mensaje. Si no, no estaríamos aquí conectados, adorando el nombre del Señor. Todos sabemos que Cristo entregó su vida por nosotros. Todos sabemos que Él pagó el precio de nuestra culpa. Pero también es verdad, hermanos, que Dios envió a su Hijo Jesucristo para que podamos vivir por Él. Y ahí en 1 de Juan, capítulo 4, versículos 9 y 10, dice que Él fue entregado en propiciación por nosotros. El Señor Jesucristo fue entregado para Él pagar el precio que nos tocaba pagar a nosotros. Ese es el corazón del Evangelio. Jesucristo entregando su propia vida. El mismo Dios haciéndose hombre por misericordia a quienes no merecían misericordia, a quienes no merecían la gracia, a quienes no merecían el perdón. Por lo tanto, queridos hermanos, este amor es un amor salvador, es un amor propicio, es un amor necesario para el hombre, pero inmerecido. Así que debemos ser conscientes, hermanos, ningún merecimiento hay en nosotros, pero sí esta verdad, el haber recibido la salvación a través de la fe, nos da también la responsabilidad de poder ir y alcanzar al perdido. Pero una cosa, nosotros podríamos decir, Jesucristo vino, entregó su vida en la cruz, y entonces los que escuchen el mensaje del Evangelio van a venir a salvación. ¿Y qué pasa con los que no escuchan el mensaje del Evangelio? Y esto nos lleva a un siguiente punto. Jesucristo vino a salvar, pero vino a salvar porque vino a cambiar la condición del hombre. Versículos 17 y 18 de nuestro pasaje dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Queridos hermanos, esto nos lleva a una consideración adicional. Nosotros podríamos pensar, bueno, predico el Evangelio y si escuchan bien, vendrán a salvación. Pero mire lo que dice la palabra. Los que no han creído
están en condenación, ya han sido condenados. ¿Qué quiere decir esto? Que nadie delante del Señor va a poder aducir ignorancia al mensaje. Señor, yo nunca escuché el mensaje, por lo tanto, como nunca escuché el mensaje, no me puedes acusar de rechazar el mensaje. Dice la palabra de Dios que el que no ha creído, no dice el que ha rechazado el mensaje, sino el que no ha creído está condenado. Y esto implica a quienes no, aún a los que no han escuchado el mensaje. El que cree será salvo. El que no cree por la razón que fuere es condenado. Ahí la urgencia de misiones. Ahí la importancia de misiones, querido hermano. Y permítame compartirle algo. Yo recuerdo hace unos años, ya hace unos buenos años, compartía con un familiar mayor, de una generación mayor a la mía. Estábamos tomando un café, recuerdo, y empiezo a compartirle del Evangelio y empieza a hacerme preguntas. Y empieza a preguntarme cosas y empiezo a contestarle con la palabra de Dios. Pero llegó un momento que este familiar me dijo, ¿sabes? Ya no me digas más. Ya no me digas más. Ya no quiero saber más. Porque si sé más, probablemente me van a tomar en cuenta el saber y no obrar conforme a lo que sé. Así que prefiero no saber más. Y hermanos, esta actitud refleja muchas veces la actitud del mundo frente a la palabra de Dios. Mucha gente pasa por las iglesias evangélicas, mira y dice, ahí hay un mundo diferente. Ahí hay una doctrina diferente, ahí hay una forma de pensar diferente, pero ¿sabes? Prefiero seguir con mi vida tal y como la conozco. Y queridos hermanos, la palabra de Dios dice, el que no cree ya ha sido condenado. El que no cree ya tiene su sentencia, la sentencia de muerte eterna. Y amados hermanos, entender esto debe cargar nuestro corazón. Entender esto debe llevarnos a la convicción que es necesario anunciar el Evangelio. Y entonces esto nos lleva a lo siguiente, hermanos. La palabra de Dios dice en el versículo 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Por lo tanto, hermanos, debemos entender misiones como el cumplimiento del propósito de Dios para esta humanidad que se nos recalca aquí, esta humanidad que vio la luz y la luz le molestó porque sus obras eran malas y se retiró de la luz y se replegó de la luz. Yo no sé cuántos de ustedes, hermanos, han tenido esta experiencia de ir y predicar el Evangelio a alguien y que alguien le diga, sabes, no me hables de eso, no quiero saber nada de eso, esas son tus cosas, esas son tus convicciones. Yo tengo otros intereses, yo ahora estoy ocupado en otras cosas. O de repente usted ha escuchado a alguien decir, mira, tal vez más adelante, tal vez en algún momento, ahora no. No estoy en un buen momento para hablar de las cosas de Dios. Y todo eso, hermano, es el reflejo de lo que dice aquí. Personas que no quieren venir a la luz, porque al final saben que sus obras son malas, saben que sus obras van a ser expuestas por la luz. Y mucha gente dice, yo no me meto en esa iglesia porque en esa iglesia te van a prohibir, mira, te van a prohibir tomar, te van a prohibir bailar, te van a prohibir adulterar, te van a prohibir decir malas palabras. Y yo no quiero que nadie me cohíba, yo no quiero que nadie me prohíba. Note usted cómo se cumple lo que la palabra de Dios dice. Obras malas que nos apartan de la luz, que nos separan de la luz, que hacen que la luz sea molesta.
Y algunos dicen, cuando tú llegas a esa iglesia, entonces te van a envolver de prohibiciones y te van a aprisionar. El Señor Jesús le dijo a los judíos, si ustedes fueren libertados por el Hijo, seréis verdaderamente libres. Note cómo la gente abraza su esclavitud. Yo no me acerco ahí porque me van a prohibir hacer esto. Me van a prohibir este pecado y este. ¿Sabe lo que está diciendo? Yo no me acerco ahí porque no quiero ser libre de mi pecado. Yo no me acerco ahí porque no me siento listo para ser liberado por el Hijo. Por lo tanto, hermanos, dos consideraciones para misiones. La primera, debemos ver misiones como la reiteración del amor de Dios para toda la humanidad. Muchos han escuchado el mensaje en algún momento, muchos lo han visto tal vez a través de la televisión, en Semana Santa, en Navidad, en alguna fecha que tal vez han podido escuchar y ver el mensaje. La mayoría de la gente sabe que Jesucristo vino, la mayoría de la gente sabe que Jesucristo murió en la cruz, pero la mayoría de la gente implícitamente se ha negado a recibir ese mensaje. Misiones es entonces la reiteración del amor de Dios. Recordemos lo que dijimos al comienzo, Dios ama a toda la humanidad. Por lo tanto, hermanos, no podemos pensar que nosotros, los que hemos recibido ya a Cristo, somos el producto final o somos el receptáculo final del amor de Dios. No podemos pensar que los que estamos en la iglesia hasta el día de hoy somos en los que Dios estaba pensando. Tampoco podemos pensar de la misma manera, hermanos, de que solo en Lince están los que Dios quiere alcanzar. Y no podemos pensar que solo en Lima están los que quiere Dios alcanzar. Tampoco solo en el Perú. Dios ama a toda la humanidad, a todo el mundo. Nuestro llamado es un llamado misionero. Cuando enviamos un misionero fuera del Lince para hacer la obra, cuando enviamos un misionero fuera de Lima para hacer la obra, cuando enviamos un misionero fuera del Perú para hacer la obra, lo que estamos haciendo es poniéndonos en línea con el sentir de Dios. Dios ama a toda la humanidad y quiere que todos vengan al arrepentimiento. Podemos recordar lo que el Señor Jesucristo dijo a sus discípulos en Marcos capítulo 16, versículo 15, ¿recuerdan? Id por todo el mundo. Y se repite aquí, mundo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Hermanos, misiones es la reiteración del amor de Dios para todo hombre que esté dispuesto a escuchar este mensaje. ¿Cuántas veces debemos reiterar esto? Las veces que sean necesarias. Alguno podría decir, bueno, ya se predicó el Evangelio, ya la gente escuchó y dice la palabra que los que se niegan ya están condenados. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Están condenados. La pregunta es, ¿debe ser esa mi actitud? La pregunta es, ¿debe ser, bueno, ya prediqué, ya cumplí, ahora ya cada uno que se las vea con Dios? Antes de contestar esta pregunta, hermanos, quisiera que nosotros mismos nos preguntemos, ¿cuántas veces escuchamos el mensaje de salvación antes de venir a Jesucristo? Tal vez algunos pocos digan, no, yo la primera vez que escuché el mensaje de salvación vine a Jesucristo. Pero muchos otros, como es mi caso, escuchamos el mensaje una y otra vez y gracias al Señor que no hubo esa actitud de, bueno, ya le prediqué, ahora que vea. Hubo mucha gente que estuvo orando. Hubo mucha gente que estuvo pidiéndole al Señor. Y hubo alguien que antes de venir a predicarme el Evangelio, estuvo diciéndole al Señor, Señor, sálvalo. Señor, alcánzalo. Señor, quebranta su corazón. Eso es misiones. Esa es la obra misionera.
mirar al perdido como Dios lo miró. Tener misericordia como Dios la tuvo. Pero también ir a la acción como Dios hizo enviando a su Hijo Jesucristo. Somos una iglesia centrada en Dios. Y Dios ama las misiones, por lo tanto debemos amar las misiones. Y amar las misiones implica amar al perdido. Y amar al perdido implica participar activamente de misiones. Quiera Dios, queridos hermanos, que nuestro corazón se cargue con esta responsabilidad, que nuestro corazón nos lleve a participar activamente en misiones, que nuestro corazón llegue a entender que misiones no es un programa más de la iglesia, es el plan de Dios para su iglesia. Por lo tanto, queridos hermanos, debemos involucrarnos en todas las formas posibles. ¿Queremos cumplir el propósito de Dios? Vivamos misiones. Que el Señor nos bendiga. Vamos a orar. Padre, qué hermoso es poder recordar, Señor, ese amor incalculable, inexplicable. Señor, qué hermoso es recordar que tú miraste con misericordia, Señor, nuestras vidas y enviaste a tu Hijo Jesucristo para arrancarnos de las garras del infierno, para darnos lo más importante y más trascendente, Señor, que es la vida eterna. Pero, Padre, también es hermoso entender que tú nos has hecho parte de tu plan salvífico como iglesia. Tú nos has entregado, Señor, el tesoro del Evangelio para poder llevarlo, Señor. Y Padre, te ruego que en este tiempo donde nos centramos en misiones, podamos reforzar, Señor, esa convicción de que tú nos has llamado para llevar tu Evangelio, para alcanzar al perdido, para reiterar tu amor, Señor, conforme a tu voluntad a toda la humanidad. Y bendito Padre, danos ser una iglesia comprometida, una iglesia centrada en ti. Y en razón de estar centrados en ti, amar al perdido. De tal manera, Padre, que anhelemos verdaderamente la salvación de cada hombre, para que tu nombre sea glorificado sobre toda tu creación, Señor. Padre, nos ponemos en tus manos, porque sabemos que apartados de ti, nada podemos hacer. Señor Jesucristo, obra en medio de tu iglesia. Señor Jesucristo, danos convicción de que es verdad tu mandato, pero también tu promesa. Tú nos dijiste aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Permítenos trabajar para ti, vivir para ti y disfrutar de tu presencia con nosotros. Gracias, Padre Santo. Gracias por este propósito que nos has dado. En Cristo Jesús. Amén. Amén.